¿verdad? Gracias por hacerme acordar. Ahí estamos. ¿Estamos? Ahora sí. Bueno, entonces tienen que conocer algunas cosas previas que ya Anabel se las dijo en la teoría, yo vi un poco el video y después yo también me armé un resumen de lo que dijo ella. Básicamente lo que deberían saber que es el baricentro o centro de masa, que está definido como coordenadas en X sub, X sub G y Y sub G, o Z sub G, depende cómo hayan tomado los ejes de referencia. Básicamente es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones de los materiales del cuerpo. Y básicamente depende del campo gravitatorio que actúa sobre el cuerpo. Puede ubicarse también fuera del cuerpo, que era lo que le estaba diciendo, sobre todo en el perfil ángulo, el centro o el baricentro, digamos, se ubica fuera del cuerpo o de la sección que estamos analizando. Anabel en la parte teórica les habló de un vector y les dio coordenadas de ese vector. Si nosotros lo llevamos al plano, como lo tienen que hacer en el ejemplo, la coordenada x del centro de gravedad va a ser la sumatoria de las masas por la distancia x sub y al eje de referencia dividido la sumatoria de las masas. Eso para cada uno de los ejes. Ahora bien, como nosotros estamos considerando las secciones transversales y vamos a hacer algunas hipótesis simplificativas, vamos a decir que estamos hablando de un cuerpo homogéneo, el cual tiene una densidad constante y volumen constante, entonces podemos dejar de hablar de masas y llevar todo esto a áreas, que es lo que recién hizo Alejandro con el ejemplo. El baricentro tiene algunas propiedades que suelen ser importantes para que ustedes no se equivoquen en los resultados que están obteniendo. Si una sección tiene eje de simetría, el baricentro debe pertenecer a él. Si una sección tiene centro de simetría, este coincide con el baricentro. Si una sección tiene dos o más ejes de simetría, el baricentro se halla en la intersección de los mismos. Esos son como métodos gráficos que a ustedes les permite verificar si los resultados que están obteniendo están bien. Para determinar el baricentro o el momento estático de una sección, podemos componerlas en secciones conocidas, que es lo que hizo recién Alejandro. Tenía un problema, como una L, como este perfil ángulo, y lo que le decía, si ustedes tuvieran que hacer la aproximación, bueno, podrían realizar esto y obtendrían valores aproximados de los que indica la tabla. Entonces ahora, para encontrar las coordenadas del centro de gravedad, van a tener que realizarlo en forma sectorizada de acuerdo a secciones conocidas, que es más o menos lo que planteó Alejandro recién. En el caso que existan huecos, bueno, estas áreas deben ser sustraídas del valor de lo que estén calculando. De hecho, en el ejemplo que voy a hacer, vamos a incorporar un hueco para que ustedes puedan ver. Ahora, respecto de los momentos de inercia, el momento de inercia mide la inercia rotacional de un cuerpo, depende básicamente de la distribución de masas respecto del eje de giro considerado, y el momento de inercia de un punto respecto a una recta es igual a la masa del punto por el cuadrado de la distancia. Eso en un sistema de partículas. Ahora, si lo llevamos a un sistema continuo, aparecen las integrales que les mencionó Anabel, que son las que se ven ahí arriba, y que si ustedes resolvieran cada una de ellas, obtendrían, por ejemplo, en el rectángulo esto de BH cubo sobre 12. También cuentan con el momento de inercia centrífugo, que lo tienen que calcular, y en este caso el momento de inercia de un punto respecto a dos rectas es igual a la masa del punto por la distancia de ambas rectas. Es decir, que en este caso van a tener que resolver una integral de área considerando las distancias a las distancias normales a cada uno de los ejes de referencia. Otro concepto importante que tienen que conocer, que lo aplicó recién Alejandro, es el teorema de Steiner, o momento de segundo orden de ejes paralelos. El momento de inercia de una superficie respecto a un eje cualquiera de su plano es igual al momento de inercia de la misma respecto al eje baricéntrico paralelo al anterior, más el producto del área de la superficie por el cuadrado de la distancia que separa ambos ejes. Yo eso lo veo, hice un esquemita, como si ustedes tienen un cuerpo, por ejemplo, un cuadrado, y conocen el momento de inercia respecto de este eje, JG, para conocer el momento de inercia respecto de un eje XP, tendrán que hacer
el momento de inercia de este cuadrado, más el área del mismo por la distancia ortogonal al eje XP. Con eso pueden conocer la inercia en este eje no baricéntrico. Otra cosa que les dije recién es el tema de los ejes principales de inercia. El momento de inercia de una superficie varía con el ángulo del sistema de ejes coordenados, por lo que existe un momento de inercia máximo y uno mínimo. Dado que una superficie cualquiera, el momento máximo y el mínimo se encuentran sobre un par de ejes conjugados ortogonales denominados ejes principales de inercia. Es decir, si ustedes en una sección pueden encontrar el momento máximo y el mínimo, van a hallar los ejes principales de inercia. Hay deducciones matemáticas de esos ejes, de cómo encontrar el momento de inercia máximo y el mínimo, y son estas expresiones que estoy mostrando acá. Eso hay un método gráfico para relacionarles, que es el círculo de Moore, que en algún momento, un poco más adelante, entiendo que lo vamos a poder ver, y es un método gráfico con el cual se puede encontrar fácilmente los momentos máximos y mínimos en una sección, y la inclinación de estos ejes principales. Ahora, en la materia, la idea es que ustedes conozcan las características de secciones relevantes, por ejemplo, el rectángulo, el triángulo y el círculo. Esto se lo tienen que saber de memoria: el área de cada una de estas superficies, la distancia baricéntrica de cada uno de los ejes que están indicados aquí como X e Y, el momento de inercia de cada una de estas superficies, y teniendo en cuenta, por ejemplo, en el triángulo, poder identificar cuál es la base del mismo. En función de eso, van a poder encontrar el eje de referencia respecto del eje X y respecto del eje Y. En el caso de las secciones que tienen doble simetría, esos serían los ejes principales de inercia, y como dato saben que el momento de inercia centrífugo, el XY, va a ser igual a 0. En el caso del triángulo, que no lo tiene un valor determinado y que está indicado ahí en la tabla. Entonces, ahora, digamos, la idea de la clase es darle algún ejemplo práctico para que ustedes puedan resolver o ayudar a visualizar cada uno de los ejemplos del práctico, ¿no? Entonces, imagínense que tienen un sólido y que tiene un hueco. El sólido está referenciado sobre unos ejes coordenados. Obviamente, como dijo Alejandro, y como se lo mencionó también Anabel, deberían tener los ejes ubicados de tal forma positivo de las X y de las Y, para que no le surjan áreas negativas cuando no sean necesarias. Entonces, el ejemplo vamos a tratar como primer punto determinar el baricentro de la figura, de esta figura menos el hueco. Luego vamos a encontrar los momentos de inercia respecto a los ejes baricéntricos, JXG, JIG o JXG y G, que sería el momento centrífugo. En algunos casos, acá me olvidé de cambiar, yo estaba usando la I. También vamos a encontrar el momento de inercia máximo y mínimo respecto de estos ejes baricéntricos. Vamos a encontrar momentos de inercia respecto de otros ejes, como por ejemplo el X e Y, y vamos a buscar otro punto de referencia y vamos a establecer otros ejes respecto del punto M, y también vamos a encontrar los momentos de inercia en el eje XM y el centrífugo en XM. Entonces, vamos a empezar con encontrar el baricentro de la figura X, G y G. Entonces, vamos a fraccionar el problema en secciones. La primera sección va a ser el rectángulo 1. Vamos a determinar el área de este sector, que va a ser 4 más 12 por 6 de altura, eso nos da 96 metros cuadrados. Y vamos a encontrar la posición del centro, digamos la coordenada G1 del centro o del baricentro de esa sección. Es decir, haciendo uno solo, por ejemplo, va a ser, en X va a ser 4 más 12, 16, dividido 2, tenés el centro de esta posición,
y en I va a ser la suma de 4 más 8 más 6 dividido 2. Es decir, que la posición en coordenadas de G1 va a ser 8, 15. 8 en X, 15 en Y. Con esto también vamos a encontrar, para esta sección conocida, el momento de inercia respecto del XG1, que es B por H al cubo sobre 12. Podemos hacer lo mismo respecto del eje Y. Y como ya les dije, como el rectángulo, el momento de inercia centrífugo es 0, por lo que vimos anteriormente. En la sección, vamos a elegir una sección 2 para ir viendo el problema por partes. Vamos a calcular el área de este sector. Vamos a encontrar el centro de gravedad de G2 con sus coordenadas correspondientes. Vamos a identificar los momentos de inercia respecto del eje X2. Por ejemplo, en este caso sería B por H al cubo sobre 12, es decir, 6 por 18 al cubo sobre 12, eso nos da ese valor. Lo mismo podemos hacer respecto al eje IG2. Y obviamente también el rectángulo, en este caso el centrífugo va a valer 0. La tercera superficie o área a considerar va a ser el triángulo formado en este sector. Entonces, calculamos el área como la base por la altura sobre 2. Encontramos las coordenadas del centro de gravedad G3, como, por ejemplo, en la coordenada X va a ser igual a 4 más 2 tercios de la altura del triángulo, para este caso, y la coordenada en Y va a ser 4 más 2 tercios por 8 metros. Entonces el punto G3 va a estar en la coordenada 12 de X, 9,3 de Y. Vamos a calcular el momento de inercia respecto del eje X, como B por H al cubo sobre 36. En el caso del momento de inercia respecto al eje IG3, es B cubo por H dividido 36. Eso lo pueden verificar en las tablas que les mencioné anteriormente y que se las indiqué. Y en el caso de como no pasa esto, que este eje sea los ejes principales de inercia, el valor del momento centrífugo tiene un valor que es igual a menos h cuadrado por b cuadrado sobre 72. Eso nos da menos 128 metros cuadrados. Y ahora vamos a considerar el hueco, que es el círculo. Calculamos como pi por radio al cuadrado, o pi por diámetro al cuadrado sobre 4, en función de cómo lo elijan ustedes. Encontramos las coordenadas del G4, en este caso es fácil, va a ser 4 más 12, 16, y 4 más 8 en Y te da 12. En este caso, el momento de inercia para cualquier eje en el círculo va a ser igual a pi por radio a la cuarta sobre 4, y eso nos da 12. En este caso también, como en esta geometría, estos ejes son los principales de inercia, el centrífugo vale 0. Entonces, obtenemos esta figura con 4 puntos que representan cada una de las áreas consideradas. Entonces ahora vamos a encontrar el área total, que va a ser la suma de las áreas individuales. Entonces vamos a sumar el área 1, el área 2, el área 3, y le vamos a restar el hueco. Con eso vamos a obtener el área total de la parte sólida. Ahora, el baricentro, XG y G, de la nueva superficie se define como XG va a ser igual a la sumatoria de los A sub I, o sea, de las áreas consideradas por sus distancias al eje en cuestión. En este caso, vamos a tomar el área I por el brazo de palanca, yo lo veo así como un brazo de palanca, X sub I. Entonces, en este caso va a ser el área 1 vale 96 metros cuadrados, esta posición es 8 metros, el área 2
es 108 metros cuadrados, por la posición del centro del eje, la posición, la coordenada en X de G2, que es 19 metros, y así sucesivamente, teniendo en cuenta que le tienen que restar el área del círculo. Es decir, cuando llegan a la parte del área del círculo, ponen menos el área del círculo por ejemplo, 16 metros que es el brazo de palanca, dividido el área total del sólido, que es 239,4 metros cuadrados. Eso les da que el centro de gravedad de la pieza del sólido está a 13,3 metros del eje Y. De la misma forma, pueden hacer el mismo planteo para el otro eje y van a obtener que la coordenada IG está a 11,3 metros. Es decir, que el centro o el baricentro del sólido está en este lugar, está dentro del hueco. Ahora tenemos que calcular... Sí, te escucho, a ver. Hola. No ¿Hay sé alguien que si está haciendo alguna tenía, consulta? no sé si tenía pregunta, Carlos. Me parece que se le activó el micrófono. ¿Está claro o voy muy rápido? No sé. El ejercicio es largo, digamos, y son muchas cuentas. Por eso les decía que, bueno, Alejandro tomó de referencia una tabla. Yo planteé las ecuaciones. No sé si pudieron seguir el ejemplo para encontrar las coordenadas de XG y G del baricentro del sólido. Yo sí, No sé si profe. ¿lo está siguiendo? Bueno. Yo te Bueno, sigo por entonces ahora. voy a continuar. El paso 2 sería determinar los momentos de inercia respecto de la ubicación de estos ejes XG e IG. Entonces ahí vamos a aplicar Steiner. Y lo vamos a hacer como una sumatoria de efectos, digamos. Vamos a aplicar Steiner para el rectángulo 1, para el rectángulo 2, para el triángulo 3 y para el círculo definido como área 4. Entonces, si ven la expresión, es la sumatoria de los xgi más el área por la diferencia de coordenadas al cuadrado. Esta diferencia de cuadrados es la distancia de cada uno de los centros respecto a los ejes XG o IG. Digamos, como el ejemplo es complejo, digamos, es un poco difícil de seguir, digamos. Tal vez convenga armarse una tabla. Pero, por ejemplo, para ver el primer caso, el área 1 del primer rectángulo era 288 metros cuadrados. Perdón, el momento de inercia XG del área 1 es 288 metros a la cuarta, más 96 metros cuadrados del área 1 por la distancia al cuadrado. En este caso yo resumí un poco la cuenta porque si no me quedaban muy largas las ecuaciones, pero la podemos sacar. Sería 4 más 8 sería 12, más la mitad de esta distancia tendríamos 15. 15 menos 11,3 te da 3,7. Si uno hace 3,7 elevado al cuadrado, da aproximadamente 13,6. Es decir, que en cada uno de estos pasos, esa distancia yo ya la calculé y coloqué el valor final, o sea, coloqué el d cuadrado en esta ecuación. Lo que tienen que tener en cuenta, básicamente, cuando apliquen Steiner, es restarle el hueco que está hecho en este sector. Entonces, después, cuando miren el video, o yo les voy a armar un PDF de esto, van a poder seguir cada una de las cuentas. Entonces, el resultado, podemos obtener el IXG respecto al baricentro de la figura. Lo mismo, si aplicamos Steiner para cada una de las áreas, llevando el momento de inercia de un eje baricéntrico a uno no baricéntrico, hacen las cuentas y van a poder obtener el momento de inercia respecto del eje IG. Asimismo,
pueden calcular el momento centrífugo aplicando lo mismo a Steiner. Luego pueden seguir cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso de los rectángulos y el círculo, van a ver que el momento centrífugo de datos es 0, por eso hay unos ceros ahí dando vuelta, y solamente el que tiene momento centrífugo puro, digamos, sería este triángulo, que va a afectar la cuenta, y con eso pueden obtener el momento centrífugo para el centro de gravedad de la pieza. Con eso tendríamos el paso 2 del ejemplo. Ahora, el tercer cuestión que debíamos conocer era el momento de inercia máximo y mínimo respecto a los ejes baricéntricos XG e IG. En verde coloqué los datos que fuimos calculando recién. El momento de inercia respecto de X, respecto de Y, el momento centrífugo y las distancias XG e IG del punto G. Entonces, el momento de inercia máxima, la suma de los momentos de inercia respecto de X más Y dividido 2, más la raíz cuadrada de esta expresión, más el momento centrífugo al cuadrado. Si hacen las cuentas, van a obtener que el momento máximo respecto al XG vale 10.940,80 metros a la cuarta, y el momento mínimo es la misma cuenta, solamente ahora con signo menos. Y ese valor le da 3.421,5 metros cuarta. Ahí obtendrían con esas expresiones el momento de inercia máximo y mínimo respecto a los ejes baricéntricos. Otro punto que les pedía el ejemplo es conocer cuál sería el momento de inercia para estos ejes iniciales que tomamos de referencia, los ejes X e Y. Para ello, deberían hacer lo mismo, que es aplicar Steiner, digamos. Ustedes ya tienen los momentos de inercia respecto del eje baricéntrico de todo el sólido, y lo deben trasladar a un eje no baricéntrico, por ejemplo el X. Si aplican Steiner, como está hecho acá, van a poder encontrar el valor de X, el valor de Y, y el momento centrífugo respecto a este eje de referencia. Con esto lo que estoy tratando de ver es que se acostumbren a aplicar Steiner, porque es muy útil para encontrar momentos de inercia respecto a otros ejes no baricéntricos. Más adelante en el transcurso de la materia ustedes van a tener la necesidad de hacer esto, porque le van a pedir hacer verificaciones en algunos puntos de las secciones, y van a tener que tener, aparte de los resultados de los momentos de inercia respecto a los ejes baricéntricos, tal vez estos valores respecto a otros ejes para conocernos el estado tensional en estos puntos. Acá esto es más de lo mismo, sería conocer, por ejemplo, cuál sería los momentos de inercia respecto a un eje que pase en este punto. Es básicamente lo mismo que hicimos antes, tomamos como referencia los valores obtenidos para los ejes de referencia baricéntricos, y aplicando Steiner, realizamos cada una de las cuentas para encontrar el momento de inercia respecto al eje XM, al eje XY, y calcular el valor del momento centrífugo respecto de ese eje. Yo llegué hasta ahí, digamos. Después hay otros ejemplos donde se pueden inclinar los ejes, pero me parecía que esto hasta ahí estaba bien, y tal vez en una próxima clase podamos rotar un eje y encontrar los valores de inercia respecto a un eje rotado, que tal vez pueda ser el eje principal de inercia de esta pieza. No sé si tienen alguna consulta, si se entendió. Lo hice un poco rápido también para que no se nos acabe el tiempo, nos quedan 4 minutos en esta sesión, pero quería ver si tienen alguna duda o algo que yo pueda, con lo que pueda responder, digamos.
Alejandro, vos viste el ejemplo, ¿se entendió? Mirá, Tiene muchos pasos. este ejemplo está mejor que el otro era más introductorio. ¿Por qué? Porque tiene todos los casos que les podemos llegar a tomar, salvo el que tiene un eje inclinado, que lo que van a tener que hacer es simplemente agarrar la fórmula y reemplazar correctamente los valores, ¿no? Todos los valores que fueron recabando en todo el ejercicio, reemplazarlos correctamente en esa fórmula, que ya está en la teoría, ¿no? Pero fíjense que vimos en este ejemplo que dio Carlos, tenemos diferentes secciones, tenemos los tres tipos de figuras con los que vamos a trabajar. Tenemos la particularidad que una de esas figuras es un hueco, lo vimos con respecto al eje baricéntrico de toda la figura, con respecto a un eje X e Y, con respecto a un eje cualquiera en cualquier punto. Entonces, con ese ejemplo, ustedes pueden venir las veces que quieran a verlo y seguir esos pasos, ¿no? Fíjense que en el primer caso les di 7 pasos como un procedimiento general para calcular un momento de inercia. Acá Carlos les dio 3 pasos para calcular el momento de inercia y muchos más para cualquier otra consigna que se les pida, ¿no? Pero fíjense que en los dos casos fue algo ordenado. Y más en el caso de Carlos, fíjense la cantidad de datos que empezamos a juntar, ¿no? Otra cosa es que no se asusten de los números que le puedan llegar a surgir, ¿no? Que van a ser por lo general números grandes, son distancias elevado al cuadrado, elevado al cubo, entonces son muchas multiplicaciones, entonces resultan en números muy grandes, ¿no? O sea, generalmente los momentos de inercia tienen esa particularidad. Sí, otra cosa que trataría de usar un solo decimal para que no, y que redondeen, porque si no, no tiene sentido, porque como les va a dar valores grandes, usar muchos decimales no les va a servir, porque cuando redondeen no van a tener grandes errores, digamos. Exactamente. Así que bueno. Mira, está por cerrarse la sesión. ¿Salimos y volvemos a entrar para cerrar esto? Dale, perfecto. Si tienen alguna otra consulta. Chicos, salimos y volvemos a ingresar, así podemos ver el final de la consulta. Exactamente.